estimada audiencia, bienvenidos una vez más a su canal Agrotecnia. De vuelta con ustedes para seguir compartiendo información de índole agropecuario en formato digital. Si eres nuevo y nos estás visitando y estás viendo el contenido en este momento y estás en búsqueda de información, por supuesto, de índole agropecuario, este es el lugar indicado. De la mano de Carmen Pineda y quien les habla, José Ángel Amesti. También si deseas visitar nuestras redes sociales, en Instagram nos puedes conseguir como @agrotecnia y en Jai puedes conseguirnos como @amestij. En tu canal Agrotecnia podrás disfrutar de información relacionada con los temas de agricultura, temas muy importantes porque a través de ellos abordaremos alguna información en relación a la botánica, la fisiología, las técnicas que utilizamos para poder producir distintos cultivos de interés alimenticio para la especie humana. Acompañado de estos temas de agricultura, también traeremos a colación alguna temática o desarrollaremos alguna temática de los temas de agroecología. Recuerden que es un método o una ciencia, la agroecología es una ciencia que nos ayuda a involucrar los distintos procesos naturales que se dan en los ecosistemas y de allí podemos imitar estos ecosistemas para poder aplicar técnicas adecuadas a los cultivos en búsqueda de evitar los daños que se puedan ocasionar con técnicas convencionales que se han venido trabajando en el campo y que lamentablemente han destruido parte de esos ecosistemas y es momento de rescatarlos. Y qué mejor que la agroecología, que nos brinda una alternativa o una inmensidad de técnicas agrícolas que nos permiten apoyar la producción de distintos cultivos para beneficiarnos de sus cosechas. Además de ello, también traeremos a la mesa algunos temas de ganadería y forrajicultura. La ganadería y la forrajicultura van de la mano, pues los forrajes son la base de la alimentación de los animales rumiantes. En este caso, trataremos de abordar algunos temas importantes, como por ejemplo prácticas de manejo y prácticas de producción de los cultivos forrajeros, así como algunas alternativas para la producción ganadera de manera amigable con el ambiente, es decir, desde una alternativa ecológica, que no solamente las alternativas ecológicas están destinadas a los cultivos, sino también a la producción animal. Para ello, pues vamos a traer algún contenido relacionado con prácticas como por ejemplo, qué tipo de alternativas alimenticias podemos utilizar para no basar la alimentación netamente en alimento concentrado y ser un poco menos agresivo con algunos productos que pueden o pudiesen de alguna forma desequilibrar todos aquellos procesos biológicos y causar daños, por decirlo de alguna forma, a estos procesos productivos. Veo, Carmen, que realizaste un bosquejo bastante amplio de algunos de los temas que vamos a desarrollar aquí en el canal. Por supuesto, iremos paso a paso desarrollando cada una de esas actividades. Pero ¿qué te parece si aprovechamos la oportunidad teniendo en cuenta que hablaste sobre todos esos temas, perdón, y abordamos un poco sobre lo que es la agricultura, teniendo en cuenta, bueno, que la agricultura es una actividad económica o que se ha empezado a desarrollar desde hace ya mucho tiempo como una actividad económica fundamental para el ser humano. No solamente por lo económico, que es lo que les acabo de comentar, sino también porque sabemos que a través de la agricultura nosotros obtenemos esos alimentos que son fundamentales para la nutrición, para nuestra nutrición. Y existen una diversidad de ellos. Exactamente, José Ángel. ¿Y sabes algo curioso? Que la palabra agricultura podemos descomponerla en agri, que significa campo, y cultura, que significa cultivo. Entonces, fíjense que la agricultura no es más que cultivar el campo. ¿Y cómo realizamos este cultivo en el campo? Pues para eso estamos nosotros y está nuestro canal, para mostrarles algunas técnicas, algunas prácticas de cómo podemos nosotros cultivar el campo y poder sacarle provecho a todas esas plantas que nos dan el alimento, la nutrición. Y qué mejor que hacerlo de la mano de la ecología. Es decir,
podemos involucrar algunos procesos biológicos de forma natural para simular, es decir, el hombre pueda simular aquellos procesos que ocurren de forma natural en los ecosistemas y tratar de hacer más eficiente la producción de algunos cultivos agrícolas y, como lo mencioné anteriormente, también de la producción animal. Sí, sin duda alguna, la agricultura es algo muy amplio. Por eso existe una gran, Carmen lo comentaba allí, existe una gran diversidad de cultivos que, ¿de qué depende de que esos cultivos se den en algunos contextos ganaderos? Depende de las condiciones agroecológicas o como conocemos técnicamente como condiciones edafoclimáticas, es decir, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo también del tipo de los elementos climáticos que se encuentren en la zona. Por darle un ejemplo muy sencillo, nosotros nos encontramos en la zona sur del lago de Maracaibo y existe un municipio muy cercano y aquí mismo también el municipio Colón, que es el municipio Francisco Javier Pulgar, donde se desarrolla muy bien el cultivo del plátano. Estamos en una zona tropical. Ok, pero resulta que la zanahoria no podría llegar a brotar, por decirlo de esta manera, aquí en nuestra zona, pero no podría llegar a obtener los altos rendimientos porque sus condiciones climáticas, los elementos climáticos, por decir así, vendrían siendo de zona templada. Por lo tanto, allí se puede observar que cada zona tiene una potencialidad en cuanto a la producción de cultivo. Bueno, José Ángel, y fíjate, es un tema bastante importante a considerar porque de hecho el ambiente o el ecosistema en el que nos encontremos puede influir en la decisión de qué prácticas debo aplicar en el campo de acuerdo a toda una evaluación que se debe realizar. Es decir, no solamente yo debo evaluar qué características tiene ese cultivo, cómo debo yo producirlo, sino también debemos seleccionar algunas prácticas que se adecúen al cultivo y a las zonas agroecológicas en las que estemos desarrollando ese cultivo. Es muy importante también afianzarse en poder utilizar algunas alternativas no solamente convencionales, porque existen muchas alternativas para poder producir y existen muchas técnicas que podemos implementar, pero no todas esas técnicas se adaptan como una receta de cocina a todos los cultivos. Cada cultivo tiene su particularidad. De hecho, nosotros podemos cambiar algunas prácticas que se le apliquen al cultivo del maíz en una zona tropical, por ejemplo, que se desarrolla perfectamente ese cultivo en las zonas tropicales, pero si queremos producir el maíz, por ejemplo, tomando como ejemplo el cultivo Claro. En una zona distinta, con una temperatura distinta, debemos buscar la manera de implementar algunas prácticas que mitiguen el efecto del ambiente en función a buscar una rentabilidad productiva de ese cultivo. Bueno, en este caso, con lo que estás mencionando, es cierto, y existen, como estás mencionando, una diversidad de prácticas que son importantes para el mantenimiento de los cultivos, para poder inducir, por decirlo de esta manera, de manera natural, por supuesto, hasta donde más se pueda, el desarrollo de estos cultivos, crecimiento y desarrollo de los cultivos. Muchas de esas prácticas pues, las vamos a ir observando a medida que vamos desarrollando todo este tipo de material audiovisual. Hoy no las detallaremos, pero sí es bueno mencionarlas y yo sé que muchos de ustedes la conocen como la fertilización, el riego, el control de plagas, el control de enfermedades, el control de malezas o arbences, dependiendo desde el punto de vista aunque lo quiera ver cada quien, y de eso también estaremos hablando más adelante. Y hay algo muy particular. Resulta, que cuando estamos hablando de agricultura, a partir de lo que es el desarrollo industrial, se empezaron a desarrollar una serie de técnicas que son innovadoras, entre comillas, pero que han provocado o alterado lo que son el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué? Porque empezamos a integrar en nuestra agricultura o en nuestro manejo productos sintéticos. Por eso es que se habla de agricultura convencional y se habla de agricultura ecológica. La convencional, basada, como les estoy comentando, en productos sintéticos y en algunas técnicas que pueden también afectar la biodiversidad del suelo, como es el uso indiscriminado de la maquinaria. No estoy diciendo que la maquinaria es un equipo que se desarrolló de manera errónea para el tratado del suelo,
pero resulta que todo lo hacemos en exceso. Cuando existe un exceso, como dijiste hace rato, no existe una receta de cocina. Dependiendo de las condiciones que tenga el suelo, nosotros vamos a tratar de darle el mantenimiento que se puede. Es más, se habla ahora de labranza cero, específicamente cuando hablamos de labranza cero, es decir, no aplicar labranza, porque se han hecho algunos estudios y algunas investigaciones de personas reconocidas en el área que indican que puede disminuir considerablemente la biodiversidad del suelo, la biota edáfica. Ok, pero también existe lo que es la agricultura ecológica o tradicional, que la podemos relacionar con lo que es la agroecología, que Carmen mencionaba al principio del video. La agroecología que se basa en utilizar técnicas o prácticas que van de la mano con la naturaleza. Es decir, tratar de imitar los procesos naturales que ocurren en la naturaleza. Si aplicamos un compost, estamos aplicando materia orgánica para que esos microorganismos que se encuentren allí se desarrollen de la mejor manera, porque al final ellos se alimentan de eso y devuelven todos esos componentes orgánicos, los transforman en inorgánicos y los devuelven a través del proceso de mineralización, que lo vamos a explicar con el favor de Dios muy bien durante toda esta diversidad o gran cantidad de videos. Entonces, ¿qué piensas de la agroecología, ya que estamos tocando este aspecto de la agroecología? Bueno, José Ángel, imagínate, agroecología es una ciencia que prácticamente vino a revolucionar el campo. ¿Por qué vino a revolucionar el campo? Porque muchos pensarán, suena trillado el tema. De repente nuestros abuelos realizaban algunas técnicas que actualmente se han estado retomando porque nos hemos dado cuenta que con las prácticas convencionales estamos alterando todo el proceso biológico, todo el proceso natural, como tú lo mencionabas, José Ángel, de los ecosistemas, y por lo tanto la agroecología nos brinda un pool de herramientas que nos permite imitar esos procesos y, por ejemplo, considerar a los microorganismos del suelo, la biota edáfica que tú mencionabas hace unos instantes. La biota edáfica, miren, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la mejor mano de obra en el campo? Yo diría que los microorganismos, porque nos ayudan a transformar a través de todos los procesos que ellos realizan, nos ayudan a transformar aquellas moléculas enormes que las plantas no, moléculas de nutrientes enormes que las plantas no pueden asimilar por sus raíces, y ellos nos ayudan como los mineritos a ir descomponiendo en fracciones más pequeñas esas partículas para que las plantas puedan nutrirse. Porque no crean ustedes que el hecho de tener disponible en el suelo algún elemento que las plantas necesiten, como por ejemplo el nitrógeno, bueno, el nitrógeno no, porque el nitrógeno generalmente o en su mayor proporción se encuentra en el ambiente, en el aire, pero en el suelo podemos encontrar, por ejemplo, fósforo, potasio. Muchas veces esos nutrientes no están disponibles y son los microorganismos precisamente los que nos ponen el plato, esos nutrientes nos los ponen en el plato para que las plantas lo puedan asimilar. Entonces la agroecología para mí ha sido como la base, ha sido esa revolución que ha traído el campo para poder generar nuestros alimentos sin deteriorar las generaciones futuras, porque imagínate, los animales, por ejemplo, los animales no dañan el medio en el que ellos se desarrollan. Ellos no van en contra de la naturaleza porque saben que es la naturaleza la que les va a proveer sus alimentos. Bueno, y en este caso, como estás hablando de resguardar las generaciones futuras, la agroecología llegó para quedarse porque estamos hablando, se ha hablado a nivel mundial, organismos como las Naciones Unidas, han hablado de sostenibilidad. Exactamente. Necesitamos el desarrollo sostenible, que se ha hecho de repente muy trillado también, que todo el mundo de repente lo nombra y no lo aplica, por decirlo de esa manera, en distintas áreas, pero en agricultura creo que la agroecología va de la mano con ello, porque la agroecología, como su nombre lo dice, es donde convergen, es una ciencia, una disciplina pues científica, donde convergen dos ciencias, la agricultura y la ecología. La agricultura para que le dé todo ese aspecto técnico del que hemos hablado, de prácticas y todo aquello, y la ecología para que nosotros como técnicos respetemos lo que es cómo se desenvuelve un organismo en un ecosistema. Entonces es importante, ¿y qué respeta? Está bajo algunas bases o el respeto de algunos componentes importantes.
el componente económico. Si aplicamos prácticas agroecológicas, deberían ser prácticas que vengan con residuos, por decir así, o con recursos locales. Si son locales, deben ser más económicos. También respeta lo que es el aspecto social, teniendo en cuenta de que estamos brindando un producto a la humanidad, a la sociedad, que es más seguro para el consumo. Tercero, ambiental. Quiere decir que no van a existir o no van a existir productos o gran cantidad de productos sintéticos que puedan desequilibrar lo que existe dentro del ecosistema. Entonces ¿qué te parece si aprovechamos no, sino si pautamos desde este momento, ya que estamos hablando de la agroecología, que la próxima edición del canal pueda ser referente a los aspectos de la agroecología y a los aspectos agroecológicos? Bueno, José Ángel, estoy completamente de acuerdo contigo al traer a la mesa la discusión del tema de la agroecología. Imagínate, allí tenemos muchísima tela para cortar, como dicen popularmente, porque la agroecología tiene un sinfín de información que podamos discutir desde las prácticas que ya hemos mencionado, como algunas alternativas de manejo de productos orgánicos, que de hecho también hemos realizado algunas prácticas que podemos traer también a la mesa de que cómo hemos realizado, por ejemplo, el biol, el té de estiércol, algunos microorganismos eficientes también se pueden elaborar, y de todo eso nos podemos aprovechar y sacarle el máximo a todas estas alternativas para poder producir. Entonces, no nos queda más que invitarlos a continuar viéndonos a través de este medio para que ustedes puedan disfrutar del conocimiento, de la información de todos los temas agrícolas, pecuarios, ganaderos, ecológicos que nosotros podamos brindarles a través de Agrotecnia, su canal agropecuario.